Fondo de Cultura Económica. Bienvenida, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Como panelistas tenemos a Rebeca Aguirre Álvarez de Sáenz. Ella es directora ejecutiva de Alianza Médica para la Salud, es economista egresada del ITAM y tiene una carrera bancaria y financiera de 15 años. Es miembro del Comité Cívico de Ford México y tesorera del patronato Únete. Bienvenida, Rebeca, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Lourdes, por la invitación. Hola a todos. Nos acompaña Gerardo Gaya, él es el fundador y actual presidente ejecutivo de Iluminemos de Azul AC. Es miembro de la Asamblea de Presidentes de la Coalición México por los Derechos de Personas con Discapacidad y es consejero en el Centro de Autismo Teletón y el Movimiento 312. Es también co-creador de la iniciativa #Ayuda desde casa. Bienvenido, Gerardo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y finalmente les presento a Octavio Rivero Gual. Él es director de la Fundación Comunitaria Cozumel IAP, es cofundador y presidente de la Red de Organizaciones de la Sociedad Civil de Isla Cozumel AC, asociado y presidente del Centro de Rehabilitación Integral de Cozumel IAP. Es licenciado en Administración con especialidad en Desarrollo Empresarial. Obtuvo también una distinción de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo por su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos. Es consultor de organizaciones e integrante de diversos consejos y comités ciudadanos. Bienvenido, Octavio. Bueno, quiero darles la bienvenida también de manera especial a todos los participantes que están ya conectados. Tenemos 130 participantes ya de diferentes estados de la República: Michoacán, Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Colima, Tlaxcala, Sonora, Oaxaca, Nuevo León, Yucatán, ya dije, Nuevo León, y tenemos también una persona de Asunción, Paraguay, y otra persona de Bogotá, en Colombia. Tenemos también de Colima, de Veracruz, y de Baja California también tenemos ya personas conectadas, de Puebla. Muy bienvenidos todos. Y bueno, pues damos inicio a nuestro panel. Andrea, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Luz. Gracias al CEMEFI por la invitación, por invitarme a moderar este panel, y a nuestros panelistas por permitirme compartir con ellos este diálogo. Estoy segura de que todos los que tenemos hoy la ventaja de escucharlos vamos a aprender muchísimo. Para hacer el mejor uso del tiempo de este panel, les voy a pedir a los panelistas que respondan 3 preguntas. Y les voy a pedir que en sus respuestas traten de compartir con el público consejos muy prácticos, mejores prácticas que también quienes nos están escuchando puedan aplicar. Voy a ir dando la palabra a cada panelista y al final de las 3 rondas de preguntas vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas del público. Entonces, les pido que si ustedes tienen alguna pregunta para nuestros panelistas, la escriban por favor en el chat. Y voy a tratar de repasar todas las preguntas. Si no tenemos tiempo de repasarlas todas, los organizadores harán llegar estas preguntas a nuestros panelistas. Vamos a empezar este panel sobre vinculación con los diversos grupos de relación, que cobra especial relevancia en un contexto en el que la confianza en las instituciones está a la baja. La gente confía poco en el gobierno, en las empresas privadas, en los medios de comunicación y también en las organizaciones civiles. Entonces, tenemos un reto importante. Tampoco confían en los expertos. Los jóvenes, sobre todo, confían más en sus familias, en sus amigos, que en la opinión de los expertos. Entonces, de acuerdo al Latinobarómetro de 2018, solo un 38% de los mexicanos confía mucho o algo en las organizaciones no gubernamentales. Como decía, no nos libramos tampoco nosotros de esta ola de desconfianza. Y esto, como ustedes ya saben, dificulta enormemente la labor de muchas de estas organizaciones,
principalmente en la recaudación de fondos, pero también en su quehacer diario de cara a las autoridades, de cara a las comunidades, a la iniciativa privada y a la ciudadanía en general. En ese sentido, contar con estrategias efectivas para establecer relaciones de confianza y de colaboración con todas estas instancias es indispensable para la sustentabilidad de nuestras organizaciones. Hoy, la reputación abona al 25% del valor de una institución o de una organización. ¿Y qué es la reputación sino el conocimiento y la confianza que todos estos grupos de interés tienen y depositan en nosotros? Construir reputación implica contar con un mensaje o una promesa básica muy clara y diferenciadora de nuestra organización y que sea congruente con nuestro quehacer. Implica también un rigor en la selección de las audiencias y un conocimiento profundo de su interés y sus necesidades. Una definición clara del objetivo que quiero cumplir con cada una de esas audiencias y sobre todo, y lo platicaba con los panelistas hace rato, la capacidad de ser transparente y de rendir cuentas a cada una de estas audiencias o de estos grupos de interés. Ahora, no todos son malas noticias. Así como hemos ido perdiendo la confianza en las instituciones, hemos adquirido como sociedad mucho mayor conciencia e interés en la sustentabilidad económica, social y ambiental. Y esto genera mucho mayor vinculación de las personas y de las empresas y de las marcas con las causas sociales. Esa es una ventana de oportunidad que pueden aprovechar las organizaciones para tener una gran estrategia de vinculación con grupos sociales y ganar el favor de estas empresas, de estas marcas y de la ciudadanía en general. Y a eso va mi primera pregunta para los panelistas. ¿Qué metodologías usan ustedes para identificar a sus grupos de interés y sobre todo para decidir el nivel de relevancia que tiene cada uno? Becky, si quieres responder primero. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Felicidades por tu introducción. Hemos tenido el gusto de trabajar contigo en otro proyecto y es muy, muy valioso lo que CIMAT nos está dando para saber en dónde están colocadas las ONGs en México el día de hoy. Pero regresando a tu pregunta, la metodología es muy simple. Es ¿qué quiero hacer? ¿Con quién lo quiero hacer? ¿Y con qué lo voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? En nuestro caso es en el sector salud, que hoy es el foco de atención de lo que nos trajo COVID. Nos encontramos con un sistema de salud que está bastante fracturado desde hace muchos años y llevamos más de 25 años tratando de integrarlo y hacer una salud universal. Y hace 10 años que AMSA empezó con este proyecto en México, nosotros capacitamos médicos mexicanos jóvenes en un proyecto en Austria y en Estados Unidos. Los mejores médicos de cada especialidad donan su tiempo y pasan una semana con nuestros médicos y médicos de Europa del Este en Salzburgo, en Austria, donde este proyecto empezó a raíz de la caída del muro de Berlín, donde nadie visualizó el tema de seguridad nacional que iba a implicar la fuga de cerebros de Europa Oriental hacia Europa Occidental. En 2009, después de 10 años de trabajar en este proyecto, los fundadores de esta organización vieron el futuro del mundo en Latinoamérica, nos buscaron a través de un mexicano, Pablo Legorreta, que vive y trabaja en Nueva York en negocios de biotecnología y decidió regresarle a México su educación y todo lo que le ha dado a través de su familia. Creamos esta fundación y nos dimos cuenta que para poder hacer ese proyecto de capacitación, la única manera que había que hacerlo era acercarnos al sector salud público, que son los Institutos Nacionales de Salud y el Seguro Social. Como ustedes saben, el Seguro Social atiende a más de 70 millones de personas todos los días, tiene más de 80,000 médicos y ahí era donde teníamos que realmente saber con quién lo íbamos a hacer y era con el IMSS y con la Secretaría de Salud para tener impacto social. ¿Con qué lo íbamos a hacer? Cada vez las necesidades son mayores y los recursos son menores, los recursos son muy limitados y ya luego les platicaré más adelante que es un poco disruptivo, pero creo que ya el tema de estar recaudando fondos esperando financiar nuestros proyectos con el dinero de alguien más eventualmente se va a acabar. Hay una estadística de que en el año 2050 ya no va a haber ni una fundación en el mundo y la filantropía va a ser proyectos sociales. Pero mientras logramos eso, decidimos hacer proyectos de
alianzas estratégicas donde se hicieran lo que nosotros llamamos los matching funds o los modelos multisectoriales. Nos acercamos al gobierno, el gobierno tiene recursos para capacitar a sus médicos, pero tiene muchas restricciones del lado de los sindicatos, entonces buscamos la manera de promover y motivar a los doctores y hoy tenemos el gusto de poder platicar 10 años después que ya tenemos un grupo de 2.500 médicos alrededor del país que ya están en posiciones importantes en el sector salud. Hoy desafortunadamente en el campo de batalla un poco desarmados, pero ya lograron tener algo de liderazgo. ¿Y con quién, con qué? Esa es la pregunta más importante. Y creo que ahí sí nos debemos de sentar y decir, el CEMEFI es una gran fuente para enseñarnos y mostrarnos todo el universo de fundaciones que hay en México. Y el consejo más práctico que les puedo dar es, el qué, todo el mundo lo sabe desde su trinchera. El con quién es muy importante, sumar esfuerzos. Y el con qué es aprovechar las sinergias que tienen y buscar a través del CEMEFI y de otras organizaciones quiénes son los que se dedican a lo que ustedes hacen para multiplicar fondos. Nosotros nos hicimos una evaluación de impacto del retorno sobre la inversión social y tenemos un retorno de $27 por cada dólar que hemos invertido en el proyecto y eso abona al número, porque el número para mí es todavía un poco subjetivo, la suma de esfuerzos y las alianzas que hemos creado con el sector salud. Muchísimas gracias, Becky. Le voy a dar la palabra a Gerardo. Gracias, Andrea. Bueno, pues nosotros en realidad no nos hemos basado en ninguna metodología en particular. Más bien hemos adoptado diferentes metodologías o de diferentes metodologías, pero como decía ahorita Becky, haciéndonos las preguntas correctas podemos obtener las mejores respuestas, obviamente, ¿no? Nunca nos quedamos en beneficiarios y donantes como tal, porque en la ejecución de nuestros mismos programas, un beneficiario puede ser un donante o un donante puede ser beneficiado también por nuestro trabajo. En este ejercicio para nosotros es 100% transversal. Una empresa puede ser aliada para una campaña o para alguna actividad en específico o patrocinador de algún evento, puede ser donante o también puede ser beneficiario de alguno de nuestros talleres o conferencias. Definimos primero lo que queremos nosotros como organización, que lo reduzco a 3 partes importantes, que es alcance en nuestra comunicación para concientizar a la sociedad, impacto directo en nuestra comunidad y rentabilidad o sostenibilidad de esa misma acción, ¿no? Que sea autosustentable en base a nuestros objetivos o ejes y programas que son básicamente concientización, apoyo a familias e incidencia. Ahora, ¿cuál es el alcance de nuestros objetivos de concientización? Si beneficia directamente o indirectamente a las familias o cómo lo hace. ¿Cuál es su nivel de incidencia en cuanto a poner el autismo y la inclusión en la conversación pública o en la agenda política de este país, ¿no? ¿Es rentable o es autosostenible la acción? Tratamos de discernir los grupos de interés en general para luego profundizar en lo particular y más allá de preguntar qué necesitan de nosotros, preguntarnos qué queremos nosotros de ellos también. Nos buscar este concepto de 360 grados en donde tengan un impacto en nuestros 3 programas, que concientice, que ponga el autismo en la conversación pública a la mayor escala, que tenga un impacto directo e indirecto en la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias y que incida públicamente. Pongo un ejemplo, lo que hicimos con el Rey León hace 3 años, hicimos una función adaptada para personas con autismo cuando el Rey León estaba en el Teatro Telcel, pero no nos quedamos con el qué buena onda somos que vamos a hacer una función incluyente, sino aprovechamos todo el poder de la marca para crear una campaña de concientización alrededor de la función relajada o incluyente, que tenía ciertos ajustes para que personas con autismo pudieran ir al teatro, ¿no? Pero sobre todo en un entorno de comprensión, porque capacitamos a todo el personal involucrado en el proyecto, del teatro, tanto de OCESA, de CIE, generamos contenidos junto con el cast, que esto nos permitió hacer una campaña de concientización bastante grande, y además invitamos autoridades que nos interesan, por ejemplo, el secretario de Salud, que es quien preside la comisión intersecretarial que dicta la ley de autismo, que promulgamos en el 2015, para que tenga un contacto con la realidad y lo que queremos, que es crear conciencia y que existan políticas públicas para mejorar un diagnóstico, tratamiento, etcétera, ¿no? Yo lo traduzco en calidad de vida. Nos gusta buscar alianzas que sean ganar-ganar, entre comillas, porque lo que hemos aprendido es que alinear todas nuestras actividades a objetivos e indicadores claves de nuestros aliados generan más valor. Y creo
que hoy esa parte es fundamental, ¿no? ¿Qué valor añadimos a cualquier grupo de interés? ¿Qué valor le añadimos al Rey León en su momento? Hicimos una campaña increíble de comunicación entre ambos alrededor de una iniciativa y lo más importante, yo como digo, llenamos el teatro una semana antes y ya no había boletos, ¿no? Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Octavio, ¿nos puedes platicar de tu experiencia en este tema de la metodología para identificar a los grupos de interés? Claro que sí, Andrea. Muy buenos días a todos. Coincido mucho con Becky, con Gerardo. Y pues bueno, antes que nada agradecerle al CEMEFI por esta importante invitación que nos hace de poder compartir en lo que hacemos en la parte sur de todo México, Cozumel, Quintana Roo. Y pues bueno, primero considero que debemos de partir de la oportunidad de aliarnos con otros actores de la comunidad, evidentemente para impulsar y fortalecer nuestro trabajo como organización de la sociedad civil. Y en nuestro caso, como fundación, es una prioridad establecer sectores para sumar y multiplicar recursos, pero también lo es para lograr nuestros objetivos, algo muy fundamental. Entonces, en ese sentido, en Fundación Cozumel, lo que realizamos es un mapeo de actores clave en la comunidad, así también como diálogos para identificar y conocer pues mucho más de cerca a estos sectores con los que queremos relacionarnos. Y dentro de este mapeo revisamos y analizamos aspectos importantes como lo son, por ejemplo, el área de interés que tiene el grupo, su ubicación, quién representa también al grupo, que es algo bien importante, y evidentemente la oportunidad de establecer pues esta alianza. Y con ello vamos determinando justamente el nivel de relevancia que tiene para nosotros. Por ejemplo, con algunos grupos impulsamos proyectos conjuntos, incidimos en política pública, sumamos recursos que también por ahí ya se comentaba, desarrollamos también capacitación por esta parte y ese trabajo que hacemos de fortalecimiento con otras organizaciones civiles. También realizamos diagnósticos, investigación con instituciones educativas que son un actor clave para poder conocer de una mejor manera diferentes aspectos, diferentes temas. Y algo que me parece importante resaltar de estos grupos es que nos unimos también en red con otros actores, especialmente en el caso de las organizaciones de la sociedad civil. Aquí en Cozumel somos una red de organizaciones conformada por más de 35 aquí en la isla, y por ello la relevancia de conocer a los grupos de interés pues es fundamental para relacionarnos. Y en ese sentido, pues podemos compartir pues todo nuestro trabajo con el sector empresarial, con el gobierno, las instituciones educativas, los sindicatos, vaya, todas las formas que hay de organización de la sociedad civil, pero también con los niveles y distintos niveles de gobierno y el sector empresarial. Y para nosotros, pues es una prioridad sin lugar a dudas y algo que nos permite poder alcanzar nuestros objetivos. Gracias, Octavio. Creo que los tres han mencionado y han coincidido en dos puntos que me parecen fundamentales. El primero es, necesitamos conocer a fondo a estos grupos de interés, entender cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades y cómo podemos sumar esfuerzos. Y ese es el segundo punto, ¿no? Como ustedes tres han dicho, nadie puede solo. Se necesita construir alianzas que sean ganar-ganar para poder seguir adelante y cumplir con nuestros objetivos y ayudar a otras instancias a cumplir los suyos. En ese sentido, les quiero pedir a los tres que escojan a un solo grupo de interés y que compartan con los participantes de este panel cuáles han sido los retos específicos que han tenido con esa audiencia en particular y qué buenas prácticas han identificado en su camino para lograr un relacionamiento exitoso. Creo que la parte de rendición de cuentas es importante, pero en general saber cómo hicieron este trabajo que ustedes mismos han hablado, decir, tengo que conocerlos a fondo y tengo que generar alianzas exitosas. Si nos pueden dar más ejemplos puntuales de un grupo de interés en específico, sería genial. Gerardo, si quieres empezamos contigo. Gracias, Andrea.
Pues mira, nosotros aunque trabajemos entre otras cosas para concientizar a la sociedad en general, para mí o para nosotros como organización, el grupo de interés más importante es y siempre será nuestra comunidad. Cuando hablo de comunidad, no solo hablo de personas con autismo y sus familias, sino también de terapeutas profesionales, médicos, personas, empresas interesadas en el autismo en general. Una de las cosas que hemos hecho es buscar y encontrar acciones que vayan más allá de beneficios directos, o más bien, uno de los principales retos que hemos tenido es buscar estas acciones que vayan más allá de los beneficios directos particulares a una persona, ¿no? Siempre buscando un bien común o un impacto mayor. A veces, convencer o comunicar a nuestra propia comunidad que buscamos un bien mayor puede representar un gran reto porque no solucionamos de manera directa una necesidad urgente particular, ¿no? Por ejemplo, necesito una beca para que mi hijo tenga terapias, ¿no? Pero a ver, lo que hacemos es realizamos acciones que no tienen un beneficio inmediato o directo para ellos y puede ser un reto comunicarlo, ¿no? Pero hemos sido constantes, hemos sido congruentes en nuestro actuar. Por ejemplo, ¿no? A veces una de las preguntas que de repente nos hacen, ¿no? A mí de qué me sirve que se haga un timbrazo conmemorativo el Día del Autismo en la Bolsa Mexicana de Valores. Y nuestra respuesta siempre va a ser tan honesta como decirles, no sabemos. Lo que sí sabemos es que de no hacerlo, sí estamos seguros de que no va a pasar absolutamente nada. Necesitamos hacerlo y necesitamos que seas parte de ello, ¿no? Una de las buenas prácticas que hemos identificado, realizamos, es que clasificamos o intentamos clasificar a nuestras diferentes audiencias, porque dentro de nuestra propia comunidad tenemos incluso diferentes audiencias, no es la misma necesidad de acuerdo a la edad en una persona con autismo o en una familia, ¿no? O bien incluso el diagnóstico de autismo o de los retos de cada persona. Que lo único que una persona con autismo no verbal y una persona con Asperger tienen en común es que los dos son únicos y extraordinarios como cada persona y es donde nosotros ahí basamos la comunicación. Además de que tienen en común la misma necesidad, acciones que los beneficien hoy y mañana en un entorno incluyente, fomentando la comprensión de una condición de vida que es invisible a los ojos. Las personas y el modelo del establecido a veces indican tu fundación, ¿no? Él tiene una fundación. Cuando yo siempre he creído que las organizaciones, como les quieran, no son nuestras. O sea, nosotros que estamos aquí en el tercer sector lo sabemos, pero mucha gente de afuera señala a tu fundación, ¿no? Cuando yo siempre he creído, bueno, en las actas constitutivas se establece, por eso somos asociaciones civiles o instituciones de asistencia privada, pero además nos lo achacan como pertenencias, ¿no? Y siempre hemos intentado comunicarlo, de decir, Iluminemos de Azul no es de nadie, es de todo aquel que quiera hacer algo al respecto. A las personas nos gusta tener un sentido de pertenencia o achacarle la pertenencia a alguien. Queremos ser parte de algo. Y provocando ese sentido de pertenencia se amplifica y exponencia el impacto. Una de las preguntas que nos hemos hecho siempre es cómo podemos generar y fortalecer ese sentido de pertenencia. Lo hemos hecho con diferentes acciones y, por ejemplo, brindando más de 120 conferencias a padres de familia, profesionales o interesados con una temática de por qué hablar de autismo, para empoderarlos no con herramientas para poder actuar con su hijo, pero sí para brindarles herramientas que transformen la vida de su hijo a través de su participación, transformando su entorno cercano, hablando del tema y promoviéndolo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que hemos promovido cuando identificamos, y esto es una de las cosas que más nos ha servido a nosotros, que cuando lanzábamos las campañas del 2 de abril o el mes de abril de iluminar edificios emblemáticos, que es un movimiento orquestado por Autism Speaks desde el 2010, nos pedían de decir, oye, ¿por qué no iluminan de azul el acueducto de Morelia, ¿no? Por ejemplo. Y porque muchas veces la cultura, el modelo de pensamiento del mexicano es ¿por qué no haces? ¿No? Señala, o sea, ¿por qué Iluminemos de Azul no hace esto? ¿No? Y a lo mejor no nos da la vida. Pero lo que hicimos fue, hicimos una convocatoria abierta en donde invitamos a cualquier persona a descargar todos los materiales de apoyo para solicitar la iluminación de edificios, cartas membretadas, en donde puedan llenarla, que pueda firmarla, en donde le pasamos por un lado la responsabilidad a la persona, lo hacemos sentir parte de algo, ¿no? En el 2019 tuvimos más de 380 descargas, ¿no? Y afortunadamente, y digo afortunadamente, es un problema feliz, en donde perdimos noción de cuántos edificios o monumentos en todo el país se iluminaron de azul. Pero de esta forma empoderamos a la comunidad para que sea parte de una campaña, a que sea parte de algo y con muy alto sentido de pertenencia, porque ellos son los responsables de que se ilumine de azul un monumento o un edificio en sus ciudades, no nosotros.
Entonces se han convertido en activistas, se han convertido en parte de algo y tienen un gran sentido de pertenencia con la organización, ¿no? Y cuando hablamos de aprendizajes o buenas prácticas en la rendición de cuentas es ser transparentes en todo, ¿no? Escuchar las necesidades de nuestra comunidad, sus dudas, aceptar todos los comentarios, entendiendo que muchos de esos comentarios nacen de la desesperación y muchas veces de la frustración y el dolor de no saber qué hacer con sus hijos con autismo, compartirles constantemente los resultados y sobre todo todas las actividades que realizamos, ¿no? Y luego a veces nunca es suficiente porque no todos ven lo que publicamos en redes sociales o no todos abren los correos que se les envían. Pero al final hemos hecho una política de puertas abiertas en donde cualquier persona puede preguntarnos, puede contactarnos, puede venir a la oficina, puede hablarnos por teléfono y como siempre lo he dicho y lo dije, Iluminemos de Azul es de todo aquel que quiera hacer algo al respecto. Muchas gracias, Gerardo. Creo que acabas de mencionar algo que es súper importante y es una tendencia de cómo las causas tienen que ir evolucionando hacia movimientos sociales y la única forma de hacer un movimiento social es justamente dejar ir la propiedad de ese movimiento social y hacer que el resto de la gente se apropie de ese movimiento y que tú seas un líder facilitador en un sentido, ¿no? Donde lo que tú hagas es facilitarle a los demás el camino para que puedan tomar acción ellos mismos. Me parece algo súper relevante. Le doy la palabra a Octavio, por favor. Creo que Octavio tuvo un problema técnico y está fuera del aire. Si quieres... Ay, perfecto, Becky. Sí, seguimos contigo. Ahorita vemos cómo ayudamos a Octavio. Exacto. Muchísimas gracias. Pues esta es una pregunta muy interesante y creo que es súper relevante en el tema de identificar los grupos de interés. Nosotros, para no meterme en lo particular a lo que hacemos, pero para poder compartir con ustedes experiencias que tenemos, definitivamente nuestro grupo de interés son los médicos, que cuando empezamos este proyecto nos abocábamos a atender a médicos que estaban haciendo su subespecialidad y nos dimos cuenta que los profesionales de la salud es un mundo muy amplio dentro de los médicos, donde tenemos enfermeras, donde tenemos gente de limpieza y nos dimos cuenta que tenemos que atenderlos a todos. Ejercer el liderazgo para poder acercarnos a ellos que tienen vidas muy complicadas. Yo cuando empecé este proyecto les mandábamos correos a los doctores y 3 días después, acostumbrada a estar en el mundo de las finanzas, donde todo tiene que ser inmediato, no recibía respuesta de ninguno de los doctores, decía, bueno, pero no puede ser. Y las respuestas me llegaban los sábados a las 2 de la mañana, los domingos a las 5 de la tarde, y me di cuenta que los doctores tienen una vida que realmente necesitas tener una vocación para poder estar haciendo lo que ellos hacen. Hoy más que nunca, todos, porque el COVID los puso en los reflectores, nos damos cuenta de la vida que un doctor tiene, pero nuestro reto fue cómo nos podemos relacionar con ellos para no quitarles tiempo y que tengan un sentido de pertenencia de lo que AMSA hace y que eventualmente vean que esto les va a dar un beneficio en su carrera profesional. Lo fuimos logrando de manera muy artesanal. Los primeros 5 años les puedo decir que yo tenía una relación personal con todos los médicos que habíamos capacitado. Hoy hemos mandado a Salzburgo a cursos de una semana a más de 500 médicos y se oye muy fácil, pero como me dice Lufthansa, has llenado un Boeing 747 de doctores para que vayan a estudiar a Europa. Y el reto es que esos 400 o 500 doctores puedan venir a México, replicar el conocimiento y empoderar y dar liderazgo a los médicos jóvenes. ¿Cómo podemos estar cerca de ellos y generar credibilidad? Definitivamente es con ese liderazgo, que yo el liderazgo lo veo, ayer tuvimos un webinar para nuestros médicos, los líderes deben de ser incómodos y disruptivos. Todo lo que creemos que no es posible hacer, empoderarnos nosotros mismos y saber que sí es posible. 1. 2, no victimizarnos de que no hay dinero, no tengo dónde conseguir fondos. En vez de quejarnos, llegar y darles a ellos la confianza de que les vamos a dar lo que necesitan y es nuestro reto poder acercarnos a los que lo tengan. La rendición de cuentas desde el punto de vista de confianza es lo más importante de todo. Les platico una anécdota muy rápida. Ahorita que vino el COVID,
2 empresas europeas de muy alto nivel en México se nos acercaron y nos dijeron: queremos ayudar con equipo de protección a los médicos, pero no queremos darle nada al gobierno. Dinos 2 hospitales donde podemos donar, nosotros lo escogemos, te donamos a ti los recursos, Alianza Médica para la Salud, y Alianza Médica para la Salud a su vez hace la transferencia de fondos en especie, ya compradas las máscaras en este caso, para entregar al hospital. Nunca quisieron tener una foto, nunca quisieron tener un documento, y volvemos a lo que tú dices, Andrea. La confianza es lo más importante, y como les platicaba al principio de la reunión, antes de entrar al aire, hay una publicidad de Aeroméxico que a mí me encanta, que dice que la confianza no se compra, ni se vende, ni se regala, se gana. Y es un trabajo de todos los días. Y lo que yo les recomiendo a todos, y lo he aprendido sobre la marcha, es generar relaciones personales con la gente que sabemos que son nuestros stakeholders y son los que nos van a dar en el futuro la oportunidad de escalar nuestro proyecto. Son los que tenemos que estar. Una llamada de 5 minutos, un WhatsApp de 1 minuto, un mensajito, un mail, siempre estar en contacto con ellos. Estamos en un sector donde a veces me dicen: oye, pero es que no puedes estar atosigando, perdón la palabra, a los doctores con tantos mails y tantas comunicaciones. Sí, hay que generar presencia y hay que generar confianza. Y siempre tener una historia buena que contar. Hay muchos problemas hoy en México y los que vamos a enfrentar después del COVID son exponenciales y creo que nadie los imaginamos, pero todos los que estamos en este sector tenemos la convicción de que podemos ayudar, y hoy más que nunca la sociedad civil lo tiene que hacer. Y el último ejemplo que les doy muy breve es cómo logramos en el sector salud apoyar esta emergencia sanitaria que solo pensamos que iba a durar 3 meses. Estamos en el mes 4 y no vemos el final y no hay dinero que alcance. Pero hoy Fundación BBVA, Conjuntos por la Salud, ha recaudado más de 1,000 millones de pesos, multiplicando los fondos de todos los miembros de la sociedad civil. Nosotros decidimos sumarnos con ellos porque ellos nos multiplicaron y son empresas que tienen una rendición de cuentas impecable e intachable, que creo que en otro foro les recomiendo al CEMEFI que presenten lo que Fundación BBVA ha hecho. Y motivar y empoderar a nuestro target, en este caso nosotros, a los médicos. Gracias. Muchas gracias, Becky. Creo que mencionaste 2 puntos esenciales. El primero es entender muy bien las formas y el estilo de trabajo del otro, ¿no? Sí, bueno, de repente hacemos las cosas como nosotros pensamos que son mejores y no nos damos cuenta que el médico tiene, como tú dices, otra dinámica, otra rutina distinta, otras formas de comunicación. Hay que entender las formas de comunicación que mejor le funcionan a la contraparte. Y otra cosa, hablaste de contar historias, contar buenas historias. Y eso creo que en todos los casos de organizaciones como las de ustedes hay historias humanas inspiradoras, emotivas, y creo que eso es algo que nos mueve en la parte emocional y nos compromete mucho más que una cifra, un dato duro, etcétera, ¿no? Entonces, aprovechemos en el buen sentido de la palabra esas historias para conmover y para comprometer. Ya está con nosotros de regreso Octavio, le voy a dar la palabra. Gracias, Andrea, gracias a todos. Tuve un problema ahí del internet, pero bueno, ya estamos por aquí. El grupo de interés que pues elegimos fue el gobierno. Y ustedes sabrán que trabajar con el gobierno pues siempre ha resultado un gran reto. Entonces, considero que vincularnos y trabajar con el gobierno, sea local, estatal, federal, siempre será un reto, pero también creo que es una gran oportunidad para que se reconozca el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y se establezca una colaboración que busque impulsar acciones para el desarrollo sostenible, evidentemente de las comunidades en las que trabajamos. Quiero compartirles que para nosotros los periodos que tiene una administración pública y sus procesos pues siguen siendo un reto. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando empiezas a establecer una línea de colaboración con el gobierno, ya se encuentra a la mitad de su gestión o bien ya va de salida. Y por lo cual, pues bueno, nuestra intervención previa a la sucesión de un gobierno a otro, pues es fundamental.
quiero compartirles que a nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que nos ha funcionado? Que durante las campañas políticas, al menos en lo local, hemos tenido encuentros y diálogos con los diferentes candidatos, especialmente a la presidencia municipal y a la diputación local. Y en estos, pues, las diferentes organizaciones de la sociedad civil presentamos diferentes propuestas para que sean sumadas a la agenda pública y creo que lo hemos logrado. Y lo hemos logrado porque quiero compartirles un gran ejemplo y como un caso de éxito que justo es el Acuerdo San Gervasio, que es un acuerdo de corresponsabilidad social que promueve el trabajo de los diferentes sectores, particularmente el del gobierno, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil, y es un acuerdo que fue creado en el año 2007 y que a la fecha continúa vigente por iniciativa de la sociedad civil en alianza con el gobierno y el sector empresarial. ¿Qué promueve este acuerdo? Pues bueno, promueve el bien común de la comunidad, fortalece el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y, entre otros, crea amplios canales de comunicación entre el gobierno, la iniciativa privada y las organizaciones civiles. Este acuerdo lo conforman diferentes organismos que están liderados por sus titulares específicamente, por ejemplo, en el caso del gobierno, por el presidente municipal, el sector empresarial, por el Consejo Coordinador Empresarial de la isla, y las organizaciones de la sociedad civil encabezadas por la red de OSCs de aquí de Cozumel. Este acuerdo, ¿por qué lo hemos compartido siempre en los diferentes foros? Porque ha trascendido diferentes periodos y cada una de las administraciones que han tenido el turno de estar en la presidencia municipal, pues lo ha ratificado y esto sin duda pues lo hace vigente y le da continuidad a todas y cada una de sus acciones. Hoy por hoy, el Acuerdo San Gervasio forma parte de la política pública de la isla de Cozumel. Se han apoyado más de 105 proyectos de organizaciones civiles a lo largo de todos estos años. Se han destinado más de 10 millones de pesos por parte del gobierno municipal, pero también eso ha hecho que se detonen más recursos económicos para el bien social. Y en ese sentido, pues estamos muy satisfechos porque en el caso de la Fundación Cozumel, hoy forma parte de este acuerdo, siendo la coordinadora ejecutiva de los trabajos del mismo. Y hablando del tema de la rendición de cuentas, que va muy relacionado con ello, como ustedes saben, los recursos públicos vienen acompañados de políticas de ejecución, reglas de operación, y eso sin duda a nosotros como sector nos fortalece, porque también tenemos que llevar una rendición de cuentas estructurada y en apego a las normas establecidas. Y en nuestro caso, pues bueno, en Fundación Cozumel estamos acostumbrados a tener una rendición de cuentas importante, no solo con el gobierno, sino con todos los grupos de interés con los que nos relacionamos, y eso sin duda pues nos ha dado posicionamiento y nos ha generado mucha confianza. La rendición de cuentas atrae recursos, atrae alianzas, atrae muchas otras cosas que son fundamentales para el desarrollo de nuestro trabajo aquí en Cozumel. Y no solamente los recursos que se otorgan a las organizaciones o los que recibimos, sino de todo el proceso que se realiza desde la gestión, su ejecución, hasta finalmente el ejercicio de los recursos y la implementación de las actividades. Y creo que ha sido un ejemplo importante el Acuerdo San Gervasio, es el único que existe a nivel peninsular y que es un acuerdo que, como bien decía hace un momento, forma parte de una política pública que cada presidente municipal que llega al gobierno local tiene y asume el compromiso con el sector de las organizaciones en continuar impulsando programas y proyectos colaborativos en beneficio de la comunidad. Gracias, Octavio. Muchísimas felicidades por eso. Creo que es a lo que aspiramos muchas de las organizaciones, tener ese nivel de institucionalización de los acuerdos que le permitan continuidad a lo largo y a través de las administraciones y del tiempo, ¿no? Creo que la clave está en lo que dijiste, institucionalizar esos acuerdos, darles forma jurídica, darles transparencia en su rendición de cuentas, de manera que no dependan de una persona u otra, sino que realmente puedan permanecer en el tiempo. Y me voy a nuestra tercera pregunta, que es obligada en estos tiempos. Les quiero preguntar, ¿cómo ha cambiado el COVID sus estrategias de relacionamiento con sus grupos de interés?
cómo han transformado sus prácticas de relacionamiento, qué innovaciones tienen en este sentido, porque creo que este tiempo de crisis nos ha empujado a todos a innovar. Si quieres, Octavio, seguimos contigo. Claro que sí, Andrea. Pues bueno, como bien se decía, siguiendo con el tema del gobierno, que es un gran reto, pues bueno, en este momento se tiene un acuerdo de colaboración con el gobierno local y el sector empresarial por el periodo 2018-2021, y de hecho, en 2019 ya se canalizaron recursos a las diferentes organizaciones civiles para la atención de diversos proyectos, y para este año, antes de la emergencia, antes de la contingencia, se aprobaron más recursos en el programa de inversión anual, con lo cual, pues bueno, seguramente se proyectaba que al menos esta administración iba a ser la que más recursos iba a destinar a las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, con el COVID, donde todos nos hemos visto afectados, algunos en mayor o menor medida, el gobierno local va a hacer una reducción en el 50% de la aportación comprometida para este año del Acuerdo San Gervasio, y lo cual, pues, de alguna otra manera conlleva realizar ajustes en la proyección de inversión social en la comunidad. Pero aquí lo más importante es que no detiene el trabajo social. Las organizaciones de la sociedad civil siempre nos hemos caracterizado por realizar gestiones de diversas fuentes de recursos y no centrar solamente los recursos en un solo grupo de interés o en un solo donante. Así que, pues esto sin lugar a dudas va a venir a transformar, va a venir a crear nuevas formas de búsqueda de recursos en las organizaciones de la sociedad civil. Y con esta contingencia, sin lugar a dudas, que ha hecho que tengamos que modificar nuestros modelos de trabajo, al menos en nuestro caso puedo comentarles que estamos en un formato completamente híbrido entre lo presencial y en línea, y aplicando para ello pues toda nuestra experiencia, todo el conocimiento que hemos tenido a lo largo de estos 29 años de trabajo aquí en Cozumel para reorientar los procesos. Hoy justamente las organizaciones estamos ante un gran reto, pero también ante una gran oportunidad para innovar, para reorientar, para mejorar muchas de las cosas que venimos haciendo en el día a día, y con el único propósito de seguir llevando a cabo esas actividades en beneficio de la comunidad, sean en educación, en salud, arte, cultura, ecología, medio ambiente, entre muchas otras, que por eso existimos las organizaciones de la sociedad civil. Y sin duda considero que la innovación viene acompañada de creatividad, por lo que debemos mantener la capacidad como sector de adaptarnos y de impulsar nuevas formas de trabajo que nos permitan continuar con estas actividades que realizábamos o bien que estamos llevando a cabo a pesar de la emergencia sanitaria que tenemos en la actualidad. Gracias, Octavio. Le doy la palabra a Becky. Estás en mute, Becky. Perdón. Gracias, Andrea. En este caso voy a ser un poquito disruptiva. El COVID creo que es algo que transformó al mundo para siempre. Los que no nos hemos dado cuenta que el mundo ya cambió, nos vamos a morir, desde el punto de vista de nuestro negocio o nuestra organización social. Y creo que es el momento adecuado para empezar a trabajar y pensar en la innovación, que es la palabra con la que Andrea empezó eso, que yo la innovación la veo como cómo predecir el futuro. Y la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. ¿Y cómo creamos el futuro? Dándonos cuenta que el proyecto que tenemos hoy como fundaciones de vivir de donativos es muy poco viable que exista. Ya hay estudios de que no va a haber una sola fundación sin fines de lucro en el año 2050. Y si me voy o sea, veo muy lejos el 2050, pero si me voy para atrás no está tan lejos, porque son solo 30 años. Entonces creo que debemos de empezar a transitar rápido, como dice Octavio, de lo presencial a lo virtual, que a nosotros fue a lo que más nos afectó, pero nos dimos cuenta que los médicos, todo el ser humano nos vamos a adaptar. La tecnología ha sido una gran ventaja. Nosotros tenemos el caso del presidente y fundador de nuestra fundación, Pablo Legorreta, que logró colocar en la bolsa de valores su acción desde el internet. En enero empezó el proyecto para colocar su acción. En febrero vino el COVID
y la Securities and Exchange Commission le dijo, bueno, pues vamos a esperar a que podamos regresar a nuestra vida normal, y dijo no, con la tecnología y con todo su equipo, cada quien en su casa, en el internet. El 18 de junio colocaron en la Bolsa de Valores su acción en una cosa que fue trascendental, y lo menciono porque es el tema de la innovación. En vez de ir a tocar la campanita a la Bolsa de Valores en el Stock Exchange en Nueva York, salió una foto en Times Square y se festejó con música en las calles de Nueva York. Eso es la perfecta definición de la innovación, que no la planeamos, nos llegó rápido. Y llevamos ya mucho tiempo platicando de cómo hacemos sostenibles y sustentables las organizaciones. Y creo que COVID nos está dando la gran oportunidad de aprovecharlo y no dejar ir ninguna de las oportunidades que se nos presentan todos los días. Y tenemos que convertirnos en empresas, emprendedores sociales, los cuales siempre están viendo por el bien de los demás. ¿Por qué ahora le damos la clasificación de empresa socialmente responsable? Porque las empresas quieren esa clasificación porque tienen negocios que a lo mejor no le están haciendo tanto bien a la humanidad. Y hoy las organizaciones de la sociedad civil con nosotros nos dedicamos a mejorar a la humanidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando la manera de, dentro de nuestro nicho, nosotros en nuestro caso particular, estamos buscando la manera de hacer una escuela de enfermería que sea una escuela con fines de lucro, pero registrada como una IAP, donde podamos darle todas las utilidades al proyecto de seguir capacitando médicos y no depender de donativos, porque las necesidades son infinitas y los recursos son limitados ahora más que nunca. Los jóvenes menores de 40 años son los que hoy están tomando los patrimonios de las familias que han donado siempre. Y como platicaba con una amiga el otro día, y todos lo conocemos, la joya de la corona de las fundaciones en México es la Fundación Monte de Piedad. Tiene 9 generaciones ayudando a México como una fundación de segundo piso. ¿Y por qué ha sido exitosa? Porque es sostenible y sustentable y tiene un área de empeño y todo lo dona. Ahí es donde nos tenemos que ir. Les quisiera compartir una literatura de Dan Pallotta, no sé si lo han oído, que fue el que primero anunció que buscar negocios de emprendedores sociales nos podía hacer sostenibles en el futuro. Por mail les van a hacer llegar esta información. Es una plática de TED donde está muy claro cómo debemos de movernos y ha tenido más de 6 millones de visitas. Y es lo que realmente está transformando. Tenemos que buscar que nuestro proyecto sea escalable y la única manera de hacerlo escalable es teniendo recursos. Los mercados de capitales, ¿por qué no le dan dinero al sector social? Porque ven mucho riesgo. Hay mucho más riesgo en que Coca-Cola haga más daño de lo que nosotros estamos haciendo. Y la última que les quiero decir, que también nos ha dado el COVID y tenemos que darnos cuenta que hay mucha gente a la que tenemos que ayudar, pero si decidimos enfocarnos en una comunidad, a pesar de que son gente sin recursos intelectuales o materiales, debemos enfocarnos en acercarnos a gente creativa, propositiva, constructiva y talentosa. Y eso hay en todos lados. Creo que eso es con lo que decía. Gracias, Becky. Gerardo, te toca cerrar esta última pregunta. Te voy a pedir que seamos breves porque quiero darle espacio al público para sus preguntas. Gracias. Pues mira, nosotros hemos tenido muchísimos retos y me voy a saltar toda esa parte. Hemos tenido y nos hemos visto obligados a virtualizar todas nuestras actividades, como casi todos, ¿no? Y nos ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Pero también nos ha costado mucho trabajo relacionarnos con otros grupos de interés, por ejemplo, como las empresas, ¿no? Que también están buscando en dónde o cómo sobrevivir, o están ayudando en la primera línea, o buscando impacto en relación directa con el COVID, ¿no? Y hemos tenido que rediseñar nuestra propuesta de valor para ellos y buscar que sea mucho más interesante, y digo más interesante que nunca, trabajar con nosotros como organización, ¿no? Creo que la tecnología nos ha eliminado por completo la barrera geográfico presencial, muestra de ello este foro, ¿no? Hemos tenido que adaptarnos y aprender. Nosotros, cuando hablamos de innovación y demás, a mí la palabra innovación a veces me parece un poquito trivial, ¿no? Y de alguna manera un modismo, pero tenemos que adaptarnos y tenemos que redefinirnos. Nosotros hemos realizado, creo que más actividades que nunca. Pongo un ejemplo, el año pasado di una plática, una conferencia en Toluca de inclusión, el auditorio que habían 400 personas. Este año di una otra vez en donde había 1,200 personas conectadas, ¿no? Hemos realizado y redefinir un poco lo que somos, bueno, como equipo de trabajo. Lanzamos una carrera virtual, ayuda desde casa, para
que participaron 91 organizaciones, nos salimos por completo del autismo como tal para generar un impacto y para poder seguir y apoyar también otro tipo de causas, ¿no? Pero no hemos innovado lo suficiente y es más lo que hoy aspiramos a lograr e innovar que lo que hemos podido lograr operando en modo sobrevivencia como nunca, ¿no? Platicaba Becky, ¿cómo estamos hoy obligados a convertirnos en empresas sociales para subsistir? Creo que debemos de buscar convertir a nuestros beneficiarios en donantes o en clientes sin perder el objetivo de que pues, el dinero que generamos pues tiene un impacto directo en la causa que trabajamos, ¿no? Se puede actuar siendo una organización con propósito, se puede actuar siendo una empresa social y seguir generando impacto. Nosotros, o bueno, como decía Becky, ¿no? La plática de TED de Dan Palota es extraordinaria. Yo siempre he dicho y le he echado la culpa que es de los culpables que yo hoy esté aquí, ¿no? Vamos a estar obligados por completo a convertirnos en empresas sociales. Las organizaciones tenemos mucho más espíritu emprendedor del que creemos y mucho más capacidad de resiliencia de la que creemos. Y coincido plenamente con Becky. Los hábitos de consumo cambiaron, el mundo, la manera de trabajar ya cambió, el mundo ya cambió. Y yo digo que tenemos que cambiar nosotros como organizaciones y tendremos que convertirnos en empresas sociales. Yo siempre he dicho que yo con Iluminemos de Azul di un salto de fe y que existen dos casos o dos tipos de personas en el mundo, ¿no? Los que se tiran al precipicio con alas o los que construyen sus alas mientras van cayendo. Hoy ya no hay ni siquiera que dar ese salto de fe porque el COVID nos empujó a todos al precipicio. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Voy a irme directo. Perdón, Becky, ¿querías mencionar algo? No, nada más felicito a Gerardo por su bonito cierre. Nos sacaron a todos al precipicio. Pero construyamos todas nuestras alas para caer, para seguir volando en vez de caer. De acuerdo. Voy a pasar a las preguntas del público. José Maza nos pregunta, ¿cuál es el valor que más te piden en una campaña los donantes para que se animen a apoyar? Me imagino que lo que quiere decir es ¿cuál es el mensaje o la promesa básica más efectiva para que la gente pueda donar? ¿Alguien quiere tomar la palabra? Creo que volvemos al tema de la confianza. Cuando tú te acercas con alguien a pedirle dinero, tiene que saber que vas a pedirle dinero, porque muchas veces empezamos nuestras campañas de procuración de fondos. Te vengo a platicar lo que hago, pero no te vengo a pedir dinero. Sí te vengo a pedir dinero y sabes quién es exactamente el target a que le estás pidiendo y le tienes que decir, ¿qué necesitas tú para estar tranquilo de que yo invierta tu dinero en impacto social? Porque es como un ejecutivo de una casa de bolsa. Vengo y le ofrezco a mi cliente un rendimiento del 8% en dólares. Aquí, ¿cuál es el retorno sobre la inversión? Es una gente que seguramente tiene conciencia social, es nada más ofrecerle el rendimiento que él está buscando. Y creo que es un poco hacer un diálogo con tus donantes y preguntarles qué esperan de ti, más que lo que tú les puedas ofrecer a ellos. Siempre hay que estar del lado de la demanda, no del lado de la oferta. Gracias, Becky. ¿Alguien más? A mí me gustaría sumar ahí, ¿no? Yo creo que a veces ese tipo de preguntas pueden ser incómodas, pero las tenemos que tener con nuestros donantes, ¿no? Nosotros hemos hecho de todo tipo de ejercicios porque me gusta mucho a mí cuestionarme muchas cosas. Y, por ejemplo, ¿no? Antes de que empezara el coronavirus, en febrero por ahí, agarré un mail a 5 donantes, les mandé un mail y les dije, oye, perdón, te voy a hacer una pregunta totalmente inusual, ¿no? ¿Qué haría que tú dejaras de donar mensualmente en Iluminemos de Azul? De los 5 correos que mandé, solo 2 me contestaron. O sea, hablo de una pregunta totalmente atípica que te va a una organización, ¿no? Y los dos coincidían en lo mismo, ¿no? Era más un tema más de confianza, como dice Becky, de decir, de que perdiera la confianza en ustedes o que yo no pudiera donar que cualquier otra cosa. Y creo que tenemos que hacer esas preguntas incómodas a nuestros donantes, aunque vivamos en un contexto sociocultural en donde el latino te dice que sí, pero no te dice cuándo, ¿no? O te dice sí, lo vemos, ¿no? Como el nuevo meme que dice ahora de los creadores de al rato nos vemos o luego nos vemos cuando pase todo esto a ver si nos juntamos, ¿no? Tenemos que ser mucho más concretos y mucho más directos, no solo para contar nuestro trabajo, sino para pedir también actuar y hacer preguntas también que puedan parecer hasta cierto punto incómodas, ¿no?
Gracias, Gerardo. Octavio, a lo mejor tú nos puedes ayudar con la siguiente pregunta, que es, ¿cuántas personas en tu organización trabajan en el esfuerzo de vinculación con los grupos de interés? Si tienen algún cargo en específico, ¿cómo está esa estructura? Claro que sí. Bueno, realmente en la Fundación Cozumel somos una estructura muy pequeña. Somos 5 personas prácticamente, un área de administración, un área de imagen y comunicación, otra área de programas, un asistente operativo y un servidor que funjo actualmente como director. La realidad es que este trabajo de vinculación y de identificación de los diferentes grupos de interés la hacemos aquí en la dirección. Lo hago con el apoyo del patronato, evidentemente, pero sí todo el seguimiento lo hacemos desde la dirección ejecutiva con el apoyo de las otras áreas prácticamente. Ahí sí me gustaría mencionar, Adelante. entre más ejecutivas sean las organizaciones de la sociedad civil, y hay una cifra muy importante, una persona que hace una maestría en una universidad en Estados Unidos, cuando tiene 38 años, gana en promedio $400,000 al año. Una persona que tiene una maestría y tiene 38 años y trabaja en una organización de la sociedad civil, gana $80,000. Ese es otro tema que es un tema de fondo desde la Secretaría de Salud de cambiar esto de los gastos administrativos y operativos, pero entre mejor talento tengas, menos número de gentes vas a tener y mucho más eficientes van a ser tus relaciones. Y yo, en mi caso, es una sola persona. Con eso tenemos para poder darle seguimiento. Muchas gracias, Becky. Se nos acabó el tiempo, estamos a 1 minuto del cierre y para no hacer esperar a los siguientes panelistas, Ana María Morales de la Miguel Hidalgo tenía varias preguntas. Ana María, vamos a hacerle llegar las preguntas a los panelistas para que nos hagan favor de responderlas. Yo quiero agradecerlos a los 3 su generosidad con su tiempo, con su experiencia y con su conocimiento para haberlo compartido con nosotros durante esta hora. Espero que haya sido útil para todos los participantes. Muchísimas gracias y mucho éxito al CEMEFI con los paneles que vienen. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Qué gusto, Gerardo, Octavio. Igualmente, igualmente, Octavio. Igual un abrazo a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a todos, Andrea, Becky, Gerardo, Octavio. Creo que el panel ha sido excelente. Pues qué lástima, pero creo que podríamos seguir hablando 2 horas más del tema. Muchas gracias por estar con nosotros.